Seguimos entonces con la doctora María Luisa Echanagen, quien también se encuentra conectada con nosotros en estos momentos, y ella también es de Colombia. La doctora tiene un postdoctorado de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, doctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia, pregrado en pedagogía en Alemania, actualmente es investigadora y profesora asociada en la Universidad Pontificia Bolivariana, con sede en Medellín, profesora invitada en Chile, Brasil e Inglaterra, es una conferencista también invitada en México, Chile, Brasil, India, Alemania, y tiene una serie de libros escritos y compilados, así como artículos académicos y trayectoria y material que también se pueden consultar en su página web pensamientoambiental.de, www.pensamientoambiental.de. La doctora María Luisa Echanagen, quien ya se encuentra con nosotros vía Skype. Doctora, le recordamos la metodología: 10 minutos de participación para que usted pueda dar a conocer su ponencia Criterios Ambientales de la Educación Ambiental. Bienvenida. Buenos días a todos y primero que nada muchísimas gracias por esta invitación y haré todo lo posible para efectivamente cumplir con el tiempo que inicialmente me habían dicho que era un poco más, entonces voy a hacer el esfuerzo. Entonces, el tema ambiental está en la agenda internacional hace ya más de 45 años y sin embargo, desde una perspectiva del pensamiento ambiental, las universidades aún se encuentran rezagadas en la formación de criterios ambientales en los futuros profesionales. Para contextualizar es necesario recordar el primer seminario internacional sobre universidad y medio ambiente celebrado en octubre de 1985 en Bogotá, el cual fue liderado académicamente por Enrique Leff y Augusto Ángel Maya a través de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe y promovido por los organismos de la UNESCO, el PNUMA, el Instituto Colombiano de Fomento de Educación Superior y la Universidad Nacional de Colombia. Este seminario se dio después de la realización del primer diagnóstico amplio sobre la incorporación de la dimensión ambiental en las universidades de América Latina y el Caribe. Le siguieron después 4 seminarios más y todos tuvieron lugar en Colombia, pero ya sin los apoyos de los organismos internacionales. Resulta cuestionador observar que en los primeros 2 seminarios se plantearon preguntas y cuestionamientos teóricos y reflexivos sobre el papel de las universidades, el conocimiento y su relación en el tema ambiental. En el tercer y cuarto seminario, las reflexiones teóricas, tal vez por reconocer las dificultades y barreras para cambiar los cánones disciplinarios en las facultades, son reemplazadas por preocupaciones en torno a la gestión de las universidades, las cuales ahora son concebidas más como empresas que deben ser gestionadas ambientalmente. Y finalmente, en el último seminario, ya solamente se trató del tema de moda, el cambio climático, en el cual ya no se planteó cuál debería ser el papel que desempeñarían las universidades, ni qué responsabilidad debería asumir frente a semejante reto. Ni mucho menos se evaluaron asuntos de la educación ambiental propiamente dicha. Más bien, el seminario giró en torno a reflexiones propias sobre el cambio climático. Es decir, la educación, la fundamentación y las reflexiones teóricas se olvidaron sucesivamente. Ahora, la incorporación de lo ambiental en las universidades, que comenzó en 1985, ya de manera más decidida, se ha intentado cumplir de múltiples maneras. Ha aumentado considerablemente la oferta de pregrados y posgrados ambientales. Asimismo, algunas universidades han avanzado a través de la oferta de cátedras sobre temas relacionados y también se ha logrado una cierta injerencia del tema ambiental en algunos planes curriculares, aunque generalmente solo se ofertan materias adicionales con el adjetivo ambiental o similares. Y últimamente, dentro de la lógica competitiva de los rankings, adquiere mayor visibilidad la gestión ambiental del propio campus universitario a través de sistemas de reciclaje, letreros de concientización, acciones que ahora se enmarcan en la lógica de campus verde, pero que no son educación en un sentido amplio y efectivo, solo una gestión de campus.
Por lo tanto, ambientalización de los planes curriculares aún está por concretarse y requiere de mucha mayor fundamentación teórica. Es decir, los programas académicos todavía no involucran el tema ambiental en sus contenidos propiamente dichos, como un ejercicio interdisciplinario real, sino que lo dejan por fuera como un anexo, un adjetivo más, una materia adicional. Frente a los problemas ambientales que a la fecha claramente no han podido ser solucionados a través de instrumentos de gestión legales o económicos, la tarea central de la universidad es ofrecer un espacio de reflexión crítica, constructiva, en donde se desarrolle la capacidad para comprender problemas complejos, aprender a pensar interrelacionadamente, así como saber preguntar. La educación no transforma el mundo de manera directa. La educación transforma al ser humano y el ser humano transforma al mundo. De ahí que la educación no es enseñar instrumentos de forma práctica o enciclopédica, sino comprender la complejidad ambiental de forma reflexiva. Por lo tanto, debe entenderse como educación ambiental superior la formación de criterios ambientales en los futuros profesionales para comprender la complejidad ambiental independientemente de su profesión. Así, el día de mañana, al estar enfrentados a tomar de decisiones en cualquier ámbito de sus vidas, podrán tomar decisiones responsables pensando en, desde y para la vida. El problema reside en que muchas aproximaciones a lo ambiental en las universidades aún son muy generales o instrumentalistas, al suponer que es suficiente tomar lo ambiental como un adjetivo o elemento más a considerar. O lo que también es posible observar cada vez más es que dentro de la competencia de los rankings, el hecho de mencionar algo ambiental, pertenecer a ciertas organizaciones o instituciones como un posicionamiento de marca y lucir así la preocupación ambiental para hacerlas más atractivas y competitivas en el mercado global. Abordaje que después de más de 30 años evidencia ser insuficiente al no proporcionar mejoras sustanciales, lo cual se expresa en el aumento y la profundización sistemática de los problemas ambientales, porque el problema ambiental no es un problema que pueda solucionarse técnicamente, es más bien el resultado de una crisis civilizatoria. Las preguntas que surgen entonces son, ¿por qué estas formas instrumentalistas de aproximación no surten efecto? ¿De qué manera las universidades deberían plantear la educación ambiental? La hipótesis central que propongo es que la complejidad ambiental está excluida de la cosmovisión hegemónica actual, la cual se basa en una epistemología moderna, es decir, la cosmovisión hegemónica actual se basa en unas formas de conocer que construyen y legitiman el conocimiento sobre la fragmentación, simplificación y objetivización de la vida. Desde esta perspectiva, todo queda convertido en una cosa, un objeto, supuestamente medible, predecible, planificable y explotable y por ende dominable. Sin embargo, y como muestra la actual crisis, la vida no es predecible ni dominable. Por lo tanto, la cosmovisión occidental cosificadora y objetivante, a lo sumo, podrá subsanar los problemas ambientales de manera superficial, inmediata y muy parcialmente, pero no a largo plazo ni de manera decisiva, porque no transforma las causas mismas que generan el problema ambiental. Al cosificar y objetivizar, piensa desde un objeto inerte y no desde la vida. Es aquí donde entran las universidades con una responsabilidad muy grande, toda vez que ellas son el lugar central en el cual se forman los futuros profesionales encargados de tomar decisiones en los espacios tanto públicos como privados, en asuntos de políticas públicas y de gerencia empresarial, de educación y de cuidado, entre otros. Son las universidades que producen y reproducen estas formas fragmentadas e instrumentales de conocer. En ellas se justifica y legitima el conocimiento hegemónico, y este a su vez justifica y legitima posteriormente las acciones políticas, económicas, sociales, así como las transformaciones territoriales. Esta reproducción y legitimación de conocimiento se da a través de los grupos de investigación, las facultades, el currículo, los trabajos de extensión, las tesis. Claramente emerge aquí también la pregunta en torno a para qué y para quién es el conocimiento. ¿Para el lucro individual, para el lucro empresarial o para y en beneficio de la sociedad y sus necesidades?
Recordemos que las universidades tienen una responsabilidad esencial con la sociedad, que por lo general queda explícita desde sus principios misionales, docencia, investigación y extensión, comprometidos con las necesidades de los territorios y la sociedad. De ahí la responsabilidad ética con el conocimiento, en este caso, un conocimiento que sea capaz de comprender la complejidad ambiental que piensa o no desde, en y para la vida. Para demostrar de forma ilustrativa el rezago de las universidades en formación de criterios ambientales en los futuros profesionales, se realizaron algunas tesis. Considerando que las tesis son el resultado de la formación, son el espacio donde emergen las inquietudes que deja la respectiva carrera, donde se reproduce el conocimiento adquirido, donde se visibiliza el potencial de aporte a la sociedad de los nuevos profesionales. Para ello retomo los resultados no representativos, pero sí significativos de 3 tesis. Si efectivamente la preocupación ambiental está presente a lo largo de toda la formación profesional, es de suponer que debería, por ende, estar también presente y estar reflejada en las tesis para graduarse. Sin embargo, las revisiones realizadas resultan preocupantes. En una primera revisión, una tesis de pregrado del año 2008, se exploraron 4 maestrías en 3 universidades de Bogotá que forman a los futuros especialistas en ciencias políticas y relaciones internacionales. Pero las tesis ambientales encontraron fueron mínimas. Apenas 9 tesis de un total de 1076 tesis mencionaron en sus títulos el tema ambiental, es decir, que colocaron en el centro de su investigación la problemática ambiental. Más de 10 años después, en una tesis de maestría, se realizaron 6 maestrías de ciencias sociales de 2 universidades, ahora en Medellín. Esta vez se analizaron más a fondo las tesis encontradas, no centrándose solamente en los títulos, sino en los contenidos mismos, y el resultado no fue mucho mejor. De 685 tesis revisadas, apenas son 73 tesis que tienen contenido ambiental. Por lo visto, no hay cambios significativos en la formación universitaria en más de 10 años, a pesar de una aparente y mayor preocupación ambiental en la sociedad y las políticas. Si los futuros profesionales no investigan y profundizan en la comprensión de esos problemas ambientales, ¿cómo y con qué criterios podrán afrontarlos en su vida laboral y cotidiana? Es decir, emerge la pregunta si las universidades están formando a los futuros profesionales para lidiar los retos del siglo XXI, donde incuestionablemente uno de los retos centrales son los problemas ambientales. La tercera tesis de nivel de maestría del 2019 es mucho más específica al centrarse explícitamente en tesis que traten la educación ambiental. Para ello revisó 18 universidades y encontró solamente 94 tesis a nivel de maestrías preocupadas por la educación ambiental, a los cuales además apenas 14 reflexionan sobre la educación ambiental en las universidades. Para el caso chileno, el panorama no resulta ser mucho mejor, donde se revisaron 5 universidades buscando contenidos de educación ambiental a nivel de posgrados. Para el año 2018 apenas se identificaron 34 tesis de maestría y doctorado que tuvieron el tema mencionado ya sea en el título o en el resumen. Ahora, será preciso aclarar que se trata apenas de algunos ejercicios ilustrativos, pero no representativos. Por un lado, porque tienen un marco de error sin duda, efecto de muchas dificultades y limitaciones que existen al realizar este tipo de búsquedas, que no es el caso aquí de explicar, y por el otro lado, porque efectivamente aún no existen suficientes trabajos investigativos al respecto. Pero en el poco resultado adquirido es posible decir que, según el panorama explorado, las tesis sobre asuntos ambientales no llegan ni a un 10%. Y esto a su vez permite decir que ese espacio explorado, que es un ejemplo ilustrativo de la deficiencia y el rezago en la formación ambiental en las universidades. También podría ser una de las explicaciones interesantes del por qué no hay mejoras sustanciales en el ámbito ambiental, porque los profesionales que estamos formando en las universidades y salen al mundo laboral no están preparados para comprender la complejidad ambiental y mucho menos para afrontar los retos con propuestas concretas, coherentes y a largo plazo que piensen en, desde y para la vida.
Por lo tanto, es importante reivindicar nuevamente la responsabilidad que tienen las universidades con la sociedad a través de la formación e investigación y su lugar aún privilegiado en la producción de conocimiento. Pero las preguntas centrales siguen. ¿Cuáles son los conocimientos producidos y reproducidos a partir de qué racionalidades? ¿Cómo se entiende ambiente? ¿Es un conocimiento que privilegia al objeto o a la vida? ¿Ese conocimiento es capaz de comprender la complejidad ambiental? Preguntas que raras veces se hacen y se discuten al hablar o proponer educación ambiental superior. La universidad, además, también es un lugar muy privilegiado, al ser el lugar para pensar, reflexionar, debatir, explorar, aprender, experimentar, criticar. Debe ser un lugar en el cual se reconozca el rico abanico multicolor de posiciones y posibilidades. Debe ser el lugar de apertura hacia la pluralidad de conocimientos no fragmentados, no simplificados, no homogenizantes, no alineantes. Debe ser el lugar de entender la importancia, la profundidad y el alcance que tiene el conocimiento y sus respectivas posiciones filosóficas. Y son estas las características y habilidades que diferencian una formación universitaria de una formación tecnológica. De ahí entonces que la educación ambiental superior no es para instrumentalizar ni reproducir conocimientos sin reflexionar. La educación ambiental superior deberá ser entendida como la formación de criterios ambientales en su sentido más amplio para propiciar la comprensión de la complejidad ambiental a través del saber ambiental y con ello fomentar debates informados con argumentos, facilitar la propuesta de soluciones y tomar decisiones responsables, pensando desde, para y en la vida, respetando la vida y reconociendo el principio de precaución en el tiempo y con ello poder transformar el mundo como futuros profesionales. Una formación de criterios ambientales que se debe dar en todas y cada una de las carreras, disciplinas y materias. Por ende, no se trata de una formación de formadores de educación ambiental, ni de una concientización ambiental puntual, ni la inclusión de la dimensión ambiental, ni de una materia extra, ni de un activismo ambiental ciego, y tampoco de conocer y aplicar instrumentos ambientales descontextualizados. No, es muchísimo más. Y es este mucho más comienza y pasa por aclarar qué se entiende por ambiente. En la presente propuesta no se entiende por ambiente todo lo que nos rodea, ni un lugar, ni el entorno físico, sino más bien, y siguiendo el gran filósofo ambiental Enrique Leff, ambiente es un conocimiento sobre la vida, la cultura y la producción, las cuales son organizadoras de los procesos materiales y que a la vez están dentro de un medio que limita y condiciona los efectos. En palabras de Leff, el ambiente no es la ecología, sino el campo de las relaciones entre naturaleza y la cultura, de lo material y lo simbólico, de la complejidad del ser y del pensamiento. Es un saber sobre las estrategias de apropiación del mundo y la naturaleza a través de relaciones de poder que se han inscrito en las formas dominantes de conocimiento. Por lo tanto, como bien dice Leff, la cuestión ambiental, más que una problemática ecológica, es una crisis del pensamiento, del entendimiento, de la ontología y de la epistemología con las que la civilización occidental ha comprendido el ser, a los entes y a las cosas, de la racionalidad científica y tecnológica, lo que ha sido dominada la naturaleza economizando el mundo moderno, y de las relaciones e interdependencias entre estos procesos materiales y simbólicos, naturales y tecnológicos. Explicar, evidenciar, visibilizar esta crisis de pensamiento y del entendimiento, en ello es lo que consiste lo que es el saber ambiental. Y para terminar, de ahí que los primeros llamados a profundizar y trabajar para poder transformar la educación impartida en las universidades son los propios profesores, las comunidades académicas, porque son hoy ellos quienes posibilitan o no la comprensión de la complejidad ambiental a través del saber ambiental en sus respectivas materias. No es una búsqueda de proyección hacia afuera, sino una reflexión y autocrítica hacia adentro. No es incluir materias adicionales ni ampliar, aumentar los contenidos o mallas curriculares. No, se trata del gran reto de aprender a pensar
desde, para y en la vida, de entretejer el saber ambiental desde el propio conocer y así posibilitar la comprensión de la complejidad ambiental, promoviendo, como bien dice Enrique Leff, una ética de la otredad que abre los cauces a un diálogo de saberes y a una política de la diferencia, una comprensión en el sentido de entender astutamente, saber racionalidad, de relacionar, descubrir sentidos, reconocer lo razonable. Solo entonces será posible formar criterios ambientales en los futuros profesionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Luisa, quien nos ha entregado un ensayo Criterios ambientales en la educación ambiental, y se prepara la doctora Fanny Cortés Cantor, quien